Cristo viene pronto a llevar su iglesia. Hoy es 3 de junio del 2019, soy Mayra Fuente y tenemos que estar más espectadores de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día Él nos está llamando, nos está motivando para que nosotros sigamos en ese caminar y nos está dando las directrices de lo que nosotros tenemos que hacer para estar preparados. Para el día que suene la trompeta no vayamos a quedar avergonzados, porque todas aquellas personas que hacen caso omiso al llamado de Dios van a quedar avergonzados y ya va a ser demasiado tarde, les va a tocar pasar otro proceso. Por eso es que es importante que cada día nosotros prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está, todo lo que Dios nos está señalando que no es agradable a Él, nosotros tenemos que irnos despojando. ¿Por qué? Porque pronto va a sonar esa trompeta, pronto nos podemos morir también. Nosotros no sabemos. Por eso tenemos que estar preparados porque no sabemos el día que van a ocurrir estos dos acontecimientos. Entonces, vamos a ver el libro de Jonás. Jonás 3, Nínive se arrepiente. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en camino y fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces: dentro de 40 días será destruida Nínive. Imagínense, Jonás tuvo que caminar. Jonás no anduvo en carro para ir a predicar, sino que caminó y yo no sé también si la ciudad estaba o sea, porque para caminar 3 días, para predicarle a toda la gente, no sé realmente cómo era esta ciudad, porque tenía que andar caminando de casa en casa anunciando el mensaje del arrepentimiento que Dios quería que cada uno de los de Nínive se arrepintieran. ¿Por qué? Porque Nínive iba a ser destruida. Entonces Dios ahora también, Nínive también puede representar mi vida, tu vida, que está en peligro, estamos en un peligro, pero nosotros tenemos que estar preparados. Cuando nosotros hemos entregado nuestro corazón a Dios, estamos preparados para lo que se venga. Si seguimos viviendo, gloria a Dios, pero si Dios decide llevarnos, pues también nos vamos con Dios. Y es algo muy importante en los tiempos que ahora mismo estamos viviendo, tomar en cuenta el llamado que Dios nos está haciendo. A todos como seres humanos Dios nos está haciendo llamados. Nosotros para que cada día nos vayamos limpiando más. Y usted que todavía no ha aceptado, pues que acepte, que reconozca que Jesucristo es el único que salva. Que Jesucristo es el único que cada día está preocupado por su vida, por la mía. ¿Por qué? Porque Él murió, al tercer día resucitó. Y entonces Él está sentado a la diestra del Padre esperando la actitud de nosotros hacia Él, una actitud de agradecimiento. Entonces cuando nosotros somos agradecidos con Dios, tomamos en cuenta el sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, entonces vamos a aceptar ese regalo tan grande que es la salvación. Entonces por eso Dios estaba haciendo un llamado a través de Jonás. Y no lo estaba mandando en carro, no lo estaba mandando en moto, no lo estaba mandando ni siquiera en caballo, sino que a pie. Pero Jonás acudió al llamado de Dios. Entonces nosotros tenemos que acudir también al llamado de Dios. Usted no importa a quién le vaya a predicar, no espere ver a alguien con un saco, con corbata, porque mucha gente así es. Mucha gente no presta atención al consejo de la gente humilde, que anda vestido humildemente, sino que solo quieren escuchar gente que anda con corbata, que anda con saco, que anda bien vestido. La palabra te va a llegar de cualquier forma. Y nosotros tenemos que estar receptivos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Mientras el Señor no haya venido, vamos a seguir viviendo tiempos peligrosos en todo el mundo, porque siempre vamos a estar en peligro. Mientras no hayamos aceptado a Jesús, nuestra vida va a estar en peligro, porque mientras no le hayamos dado derecho
el derecho que Dios quiere que le demos sobre nuestra vida, entonces Satanás va a tener derecho. Entonces tenemos que quitar, tenemos que cancelar ese derecho. ¿Cómo lo vamos a cancelar? A través de aceptarlo, a través de recibir esa sangre por el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo está todos los días. Solo es que usted la aplique, solo es que usted la tome y diga: yo acepto esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. No vamos a ir a hacer una penitencia a la cruz, porque no es la cruz la que murió por nosotros, es Jesús. Jesús fue el que derramó la sangre. Entonces es a Jesús, por medio de su sangre, que nosotros somos limpios y aceptamos el llamado de Jesús. Entonces Jonás se fue a hablar la palabra que Dios le había dicho. Dentro de 40 días, decía Nínive, será destruida esta ciudad. O sea que el mensaje que él daba era ese. Hay gente que no le gusta que le hablen de destrucción, no le gusta que le hablen de muerte, no le gusta, solo quiere que le hablen de carro y de pisto. De carro y de pisto. Te decreto dinero, te decreto carro, te decreto cielos abiertos y mire, si todas esas cosas están disponibles para nosotros. Pero lo primero es la salvación. Aquí hay promesas de bendiciones que están disponibles para todas aquellas personas que aceptan a Jesús. Lo que pasa es que nuestra mirada no tiene que estar enfocada solo en eso, sino que primeramente en la salvación. ¿Para qué? Para que aceptemos y nos consagremos cada día, nos apartemos de lo malo, nos arrepintamos de corazón y nos apartemos de todo aquello que impide que lleguemos a Jesús. Necesitamos tener ese temor que Dios quiere que tengamos. El principio de la sabiduría comienza con el temor a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser temerosas de Dios, temerosas del mensaje, que cuando Dios nos mande un mensaje tenemos que aceptarlo. Entonces dentro de 40 días será destruido. O sea, Jonás iba con un mensaje específico porque Dios ya le había dicho que dentro de 40 días esa ciudad iba a ser destruida. O sea que él ya iba con una palabra clave. Dentro de 40 días le dijo Dios: esta ciudad va a ser destruida, si no escuchaban el mensaje de Dios. Pero si uno pone atención al mensaje de Dios, entonces Dios te va a librar de la destrucción. Dios nos va a salvar. Dios nos va a cuidar. No vamos a estar a manos del enemigo, a que él haga lo que quiera con nosotros, sino que vamos a estar en las manos de Dios. Entonces, si algo malo pasa, no es porque Satanás quiere, sino porque Dios se lo permite, pero siempre va a ser para provecho de nosotros. Entonces, el temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañosas. Oiga, qué bonito es tener temor. Pasión del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañosas. Pero dice huir. O sea que nosotros vamos a huir de aquellas cosas que nosotros consideramos que son dañosas en nuestra relación con Dios. Dañosas, ¿por qué? Porque van a poner obstáculos. Van a poner obstáculos porque ya nuestro corazón no va a estar directamente con Dios, sino que va a estar dividido. Dios y el mundo. Dios y lo demás. Entonces nuestro corazón tiene que estar enfocado verdaderamente en Dios. Entonces por eso es que el temor es muy importante en nosotros. Ese temor que nos va a hacer huir o rehusar de las cosas que consideramos dañosas, arriesgadas o peligrosas. No tenemos que arriesgarnos. No tenemos que vivir en peligro. Cuando nosotros estamos en peligro es cuando andamos sin Cristo. Toda aquella persona que anda sin Cristo, usted anda en un gran peligro porque usted no sabe lo que va a pasar a la vuelta de la esquina. El espíritu de muerte anda rondando en todos lados. Pero si nosotros estamos cubiertos, protegidos con la sangre de Cristo, ese espíritu de muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Ni sobre nosotros, ni sobre nuestros hijos, si estamos orando y si estamos consagrándonos, por supuesto. Porque nosotros con la santificación mía, yo protejo a mis hijos con la palabra, porque esa palabra me protege a mí y esa palabra los cubre a ellos también. Pero si yo estoy con un pie afuera y otro adentro, o Dios me está diciendo, predica, 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 y yo, ay no, pero es que yo no quiero predicar, porque a saber qué van a decir. Pero es que yo no quiero predicar. Entonces igual, si usted tiene un llamado de Dios y no lo hace, también su vida está en peligro. Estamos en peligro si no hacemos lo que Dios nos ha dicho.
Entonces por eso tenemos que apartarnos y comenzar a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cualquiera que sea tu llamado, tenés que escuchar la voz de Dios, porque Jonás atencionó la voz de Dios. Antes se rehuyó, pero después cuando ya se convenció que no se podía escapar del llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces el llamado nosotros a predicar lo que ya estamos, y el llamado que Dios te hace a lo que ya estamos predicando, usted tampoco puede rehusar a ese llamado que Dios te está haciendo hoy para que te salve, llamado para tu beneficio, llamado para salvar tu vida, llamado para que no vayas a morir, para que no vayas a abrir tus ojos ahí en el infierno, en un lugar donde ya no va a haber más oportunidad. Entonces el llamado es tanto para mí como para usted, porque nosotros tenemos que seguir predicando, pero la gente también tiene que estar viniendo. Recuerde que el llamado no lo hago yo, el llamado no lo hace Mayra, el llamado lo hace Dios a través de su Espíritu. Entonces cuando la gente no acepta a Jesús, cuando la gente no se arrepiente, no está dañando al hombre. Yo solo estoy haciendo lo que Dios dice, cualquier predicador. Lo que estamos haciendo es el llamado, ejerciendo el llamado que Dios nos ha hecho. Ahora usted tiene que responder a ese llamado que Dios le está haciendo por medio de mí o por medio de otra persona a la cual está predicando la palabra, en cualquier lugar donde usted escuche, que dicen que Cristo viene y que usted tiene que arrepentirse. Ahí usted tiene que poner oído. Ahí es donde usted tiene que poner su oído. Entonces Jonás se fue. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Entonces Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando que le tomemos en cuenta la alerta, el anuncio que Dios nos está haciendo de determinada destrucción. La destrucción puede ser personal o la destrucción puede ser en nuestro barrio, en nuestra ciudad, qué sé yo. Pero de muchas maneras Dios nos alerta para que nosotros estemos preparados. Entonces Jonás se fue y la gente le atencionó lo que Jonás dijo. Inmediatamente se pusieron en ayuno y se pusieron en oración. Creyeron al llamado que Dios les estaba haciendo a través de Jonás. Usted tiene que creer al llamado que Dios le está haciendo. No tome en cuenta, tome en cuenta el llamado que Dios le está haciendo. No lo rehúse. No lo haga así como algo como una rutina, que el llamado de Dios tiene que ser rutinario. O sea, todos los días. Cuando digo rutina, me refiero a algo que uno hace todos los días. Todo lo que uno hace a todos los días. Por ejemplo, nosotros en la casa tenemos una rutina, lavar, trapear. Las que nos dedicamos al hogar, por supuesto. La que se dedica a vallar, pues su rutina es andar vallando. Pero las que nos dedicamos al hogar tenemos una rutina. Entonces, igual, la predicación de la palabra es así, porque tiene que ser diariamente. Donde quiera que andemos, decir que Cristo viene. En cualquier mensaje que sea, tenemos que decir que Cristo viene, porque ese es el llamado que Dios nos está haciendo ahora. Dios nos ha dicho, prediquen de mi venida. Por eso siempre tenemos que estar diciendo hasta que Cristo venga. Prediquen de mi venida, prediquen de mi venida. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia, y por eso es que esta gente se arrepintió, creyó inmediatamente lo que Jonás decía. Y se pusieron ropas ásperas. Primeramente, se pusieron ropas ásperas. O sea, lo primerito que hicieron fue creer en Dios. Creyeron. Proclamaron ayuno. El primer paso que esta gente hizo fue proclamar ayuno. Después que se pusieron en ayuno, se pusieron ropas ásperas. O sea, se quitaron sus ropas. Sus ropas que usaban a diario se las quitaron y se pusieron ropas ásperas, que significa señal de dolor. Las ropas ásperas eran que se ponían, a veces hasta se tiraban ceniza encima. Se quitaban las ropas con las que andaban y se ponían cualquier ropa vieja, para demostrar que estaban humillados, que estaban arrepentidos, para mostrarle arrepentimiento, para que Dios viera su arrepentimiento. Pero comenzaban con el ayuno, luego se ponían sus ropas ásperas en señal de dolor. Se quitó en señal de dolor, se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso sus ropas ásperas. Voy a ver aquí si habla algo de las ropas ásperas. Es la repentina conversión de todos los ninivitas, con la actitud
O sea, porque ya había venido muchas veces, ya habían venido varios profetas. Entonces dice aquí que la repentina conversión de todos los ninivitas contrasta con la actitud de Israel, que muchas veces se había obstinado en su rebeldía, a pesar de los insistentes llamados de los profetas. Entonces aquí, esta ciudad de Nínive estaba poniendo atención al llamado que Dios le había hecho. Entonces hasta el rey se quitó sus ropas reales. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vestirnos con la ropa que Dios nos pone, con la ropa que Dios nos da para entrar al ayuno, para entrar a la presencia de Dios. Muchas veces tenemos que humillarnos. Bueno, yo creo que no muchas veces, sino que siempre tenemos que venir con una actitud de humildad. Y ponerse aquellas ropas ásperas significaba que venían arrepentidos de lo que habían estado haciendo y demostrándole a Dios que sí querían ser revestidos de la nueva naturaleza de Dios. Revestidos de la salvación, del poder de Dios. Se quitó sus ropas ásperas y se sentó en el suelo. Cuando se sentó en el suelo también es que se quitó de su silla, pues usted sabe que los reyes tienen sus sillas no como estas que nosotros usamos, bueno, por lo menos la que yo uso, sino que su silla que se la merece un rey, merecedora de un rey, no era cualquier silla. Pero él se quitó también de ahí y se sentó en el suelo. O sea, con eso demostró que no tenía nada. Señor, aquí estoy sin nada y yo vengo a ti arrepentido, o sea, a empezar de nuevo. Esa era la actitud que estaba mostrando el rey, que iba a comenzar de cero. Entonces nosotros también tenemos que atender al llamado de Dios, comenzar de cero, no importa lo que hayamos hecho ayer, no importa el pecado que hayamos cometido ayer, pero hoy podemos empezar de cero, ponernos esas ropas ásperas, venir en ayuno, oración, creer lo que Dios nos está haciendo, el llamado que Dios nos está haciendo y dar los primeros pasos de arrepentimiento. Entonces, luego el rey y sus ministros, o sea, después de que se sentó en el suelo, luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. Y Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaron su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Entonces, para que usted se dé cuenta que tenemos un Dios de amor, que aunque Dios haya dicho muchas cosas en contra mía por mi mala conducta, pero si yo vengo arrepentida delante de Él, entonces Dios va a ver mi arrepentimiento y esa decisión que Él tenía de castigarme no la va a ejercer. Él se va a arrepentir. Entonces Dios es tan bueno que con nuestras actitudes nosotros hacemos que también Dios cambie sus actitudes hacia nosotros. Porque este es el mensaje para esta gente. Este es el mensaje para nosotros, cambiar de actitudes. La gente hizo caso a lo que Dios le decía. Hizo caso a las advertencias, tuvieron temor. Entonces el temor también, dije que era rehusar, que era apartarse de cosas arriesgadas y peligrosas. El temor de Dios es el miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Oiga, el temor de Dios es el miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Entonces esta gente actuaron así. Inmediatamente que escucharon que iba a pasar algo malo para Nínive, que iba a ser destruida, tuvieron ese temor reverencial a Dios. Y se lo demostraron porque cambiaron de actitud. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Que Dios decidió no castigarlos. Dios decidió no castigarlos. Entonces, imagínense la respuesta, la respuesta de Jonás fue que se enojó. Y muchos predicadores, por eso es que usted tome nota de los predicadores, que hay predicadores que andan condenando y condenando y condenando, pero en realidad
el deseo de ellos es que de verdad la gente se vaya para el infierno. O sea que cuando no hay un amor en nosotros para la gente, amor al prójimo, nuestro mensaje es de hacerle el llamado de arrepentimiento. Pero más que todo también es condenarlo. Y no queremos que la gente en realidad se arrepienta, porque Jonás, así fue, a Jonás le cayó mal que la gente se hubiese arrepentido. Jonás se enojó. Inmediatamente dice que Jonás le cayó mal lo que Dios había hecho y se disgustó. Así que oró, oiga, la oración que hizo Jonás, así que oró y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra, por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios lleno de un Dios tierno y compasivo, que no te enoja fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. O sea que por eso era que Jonás no quería ir a predicar cuando Dios lo mandó. Que usted ya se sabe la historia. Cuando Jonás se lo tragó aquel pez grande, dice ahí, que se lo tragó. Porque él no quería ir a predicar. Pero ¿por qué no quería predicar? Aquí él mismo lo estaba confesando. No quería ir a predicar porque no quería que la gente se arrepintiera de su mala conducta, que cambiara su mala conducta, que se arrepintiera de sus pecados. Entonces él decía, bueno, si es que Dios es un Dios de amor, y si esta gente se arrepiente, entonces no la va a castigar. Entonces lo que Jonás quería en realidad era que Dios destruyera esa ciudad, que castigara a la gente. Entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué tipo de mensaje nosotros estamos escuchando. Si es un mensaje, el mensaje verdadero de Dios, donde Dios te motiva a cambiar tu mala conducta por una buena conducta. Porque tampoco, si no cambiamos de conducta, entonces ahí sí nos va a caer todas las palabras negativas que la palabra de Dios dice, nos van a caer, pero porque no cambiamos de actitud, no aceptamos el consejo que Dios nos dio para que la exhortación que Dios nos dio, la miramos de menos. Entonces, pero en este caso, esta gente aceptó la exhortación que Dios le dio y cambió de actitud y se animó a seguir a Dios. Pero a Jonás no le gustó. Por eso, dice, pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad, o sea, el Señor le contestó. Después de que le hizo, ¿por qué? Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más vale morir que seguir viviendo. Oiga bien, ¿hasta qué punto se enojó? Se enojó Jonás, solo porque Dios no había castigado a Nínive. Solo porque la gente cambió su mala conducta por una buena conducta. Se quería morir. Y se lo dijo a Dios. Mejor estuviera muerto, le dijo. Más vale morir que vivir. Y te ruego que me quites la vida, mátame. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Y no le contestó Jonás, sino que salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Oiga bien, todavía, aún con la gente arrepentida, todavía él estaba con aquello, que quería ver destruida la ciudad, quería ver destruida la gente. Entonces él se fue enojado, pero a sentarse a un lugar donde podía ver. Él dijo: desde aquí voy a ver la destrucción de la ciudad. Entonces se sentó esperando a ver lo que iba a pasar a la ciudad. Dios, el Señor, dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino. O sea que mire cómo es Dios de misericordia, a pesar de que Jonás estaba en rebeldía total, pero Dios también ahí le estaba dando a Jonás un poquito de respiro, porque por eso Dios hizo que creciera esa matita y esas hojitas para que taparan a Jonás, para que se sintiera bien. O sea que Dios es un Dios, mire, si la gente desprecia a Dios es porque realmente no sé realmente, bueno, como es el Espíritu Santo que convence a la gente. Tal vez no te ha convencido el Espíritu Santo, pero Dios es un Dios tan bueno. O sea, arrepentida la gente y Jonás enojado, pero Dios usando su misericordia también con Jonás. Usando su amor con Jonás. Entonces, pero al amanecer, al día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este
Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más vale morir que seguir viviendo, decía, pero Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte así, Jonás, porque se haya secado la mata de resino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Entonces, estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de resino ni la hiciste crecer en una noche creció, en una noche nació y la otra noche se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. O sea, y Dios estaba decidido a no castigar a esta gente. Y le puso a Jonás ese ejemplo para que tuviera misericordia, para que analizara un poquito. Así como Dios le dio oportunidades a Jonás, este mensaje es doble. Es doble porque le estaba dando oportunidades a Jonás, oportunidades a la gente, imagínense, la gente que no conocía a Dios, inmediatamente que Jonás les predicó se arrepintieron. Y Jonás, que ya conocía a Dios, estaba enojado. ¿Cómo la ve de ahí? Así hay mucha gente en la actualidad. Hay mucha gente que quiere que caiga el juicio de Dios ya. Y que mate a fulano, que mate a sutano, que mate a no sé qué. Pero Dios nos está dando oportunidades. Tanto a la gente que no está anotada en el libro de la vida, como a nosotros que estamos predicando su palabra. Dios nos está dando nuevas oportunidades hoy. Porque Cristo viene pronto, porque estamos en un tiempo de mucho peligro, pero que Dios cada día nos está apartando del peligro y nos